Proverbios 23, 17. El título del mensaje es ¿Cómo mantener y aumentar el temor de Dios? Leo. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos permita ahora estar atentos a su palabra, aprender su palabra y conocerle a Él. Padre, ayúdanos y bendícenos. Necesitamos la gracia de tu Espíritu para poder estar atentos a tu palabra, para poder, como este siervo que sirvió a Abraham, buscar primeramente tu reino y tu justicia, cumplir nuestro deber de acercarnos con gozo, con alegría, adorando y alabando tu nombre, pero estando atentos a que tú derrames bendición y vida eterna. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, nosotros hemos estado viendo que para aumentar el temor a Dios, tus esfuerzos espirituales deben ser conscientes. Es decir, tú tienes que estar ocupado en eso. Yo estoy trabajando en tal cosa. Tú tienes que saber en qué estás trabajando. Tus esfuerzos espirituales conscientes deben preocuparse por aquello que Dios define que es su obra en tu vida. ¿Qué Dios dice que está haciendo en tu vida? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En qué Dios está ocupado en prepararte como un hijo, como una hija de Dios? Cuando tú tengas eso en tu mano, entonces tú de forma consciente, sabiendo lo que Dios está trabajando, tú también debes de estar ocupado en trabajar en eso mismo, no en otra cosa. Hay muchas personas que empiezan a trabajar algo y lo dejan de trabajar. Personas empiezan a estudiar y dejan de estudiar. Realmente no estaban estudiando. Si hubieran estudiado y se hubieran enfocado, hubieran sacado beneficio. Hay personas que trabajando no se concentran en su trabajo y no le sacan provecho. Igualmente hay personas que adoran a Dios y nunca crecen porque no se concentran, no le sacan provecho. Queridos hermanos, lo que Dios está haciendo, el trabajo de Dios, ese es tu trabajo. Tu esfuerzo debe ser el esfuerzo que Dios está haciendo. Porque Él te demanda, como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, es decir, lo que produce el Espíritu de Dios, lo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo producen en mí, el creyente, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Eso es lo que produce Dios en mi vida. Entonces, tú y yo tenemos que estar trabajando en eso, produciendo eso, trabajando en eso. Las obras de la carne, yo debo de echarlas a la basura. Eso es la obra del diablo. Eso no me sirve a mí. Yo estoy con mi Padre Celestial. Temo a mi Padre Celestial. Amo a mi Padre Celestial. Y en lo que mi Padre trabaja, yo trabajo. Yo trabajo en lo que mi Padre trabaja. Por eso, amados hermanos, estamos viendo algunas directrices, algunas ordenanzas, enseñanzas que Dios nos da, en lo que tú y yo tenemos que estar enfocados trabajando. En primer lugar, vimos que tú y yo tenemos que ser parte del nuevo pacto. Lo primero que Dios hizo a través de Jesucristo fue un nuevo pacto. ¿Eres tú parte de ese nuevo pacto? Es como si Dios tuviera un negocio, una empresa. ¿Eres tú parte de esa empresa, de su negocio? ¿O tú trabajas para el diablo? ¿O tú eres de la otra empresa? Diablo S.A. ¿Tú trabajas en esa empresa? ¿Le sirve al diablo o tú le sirves a Dios?
Tú tienes que ser parte del nuevo pacto. ¿Cómo se es parte del nuevo pacto? Recibiendo a Cristo, arrepintiéndome de mis pecados. Cuando yo creo en Cristo, ahora yo soy parte de la obra de Dios. Soy parte de Dios. Eso lo vimos en primer lugar. Pero en segundo lugar también vimos, que tú tienes, primero, ser parte de la voluntad de Dios, del nuevo pacto. Pero en segundo lugar, tú también tienes que tener la mente y el corazón en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Decíamos en el mensaje anterior, la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada. Y esa es la palabra de Dios que tú tienes que estar creciendo. Para crecer en la palabra de Dios, decíamos, usted tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Debe de estar memorizando la palabra de Dios. Debe de estar oyendo la palabra de Dios. Debe de estar meditando, pensando en la palabra de Dios. Tú debes estar metido en la palabra de Dios. Como decía un hombre de Dios, usted debe ser como algunos animalitos. Por ejemplo, la ardilla. La ardilla vive en los árboles. Hace su hueco, su hoyo en el árbol. Pero ¿qué sucede? Que cuando él va a comer, la comida está en el árbol en que está el hueco. Él hace su hueco en el árbol que produce su comida. Entonces él se mete en ese árbol y cuando sale las ramas del árbol a buscar qué comer. Y se mueve entre las ramas de los árboles, porque obviamente llega un punto en que ya no hay más en su árbol, tiene que moverse a buscar qué hay. Pero amado hermano, usted y yo tenemos que ser así. Tenemos que vivir en el árbol, en la palabra de Dios. Tenemos que comer de lo que hay en el árbol, de la palabra de Dios. Alimentarnos, fortalecernos, protegernos en el árbol, en la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos en el mensaje anterior. ¿Quieres tú crecer en el temor a Dios, aumentar tu temor a Dios? Tú tienes que seguir creciendo, alimentándote, fortaleciéndote de la palabra, oyendo la palabra. En esta semana pasada les mandé unos audios. ¿Usted lo escuchó? Le mandé los audios para que usted lo escuchara. Para que usted lo descargue y escuche los mensajes. ¿Lo escuchó? Le mandé también la lectura bíblica. Es decir, pasajes. Es este material que estamos viendo ahora, del Catecismo de Spurgeon. Usted lo tiene. Lo dejamos como tarea. La pregunta número 13. Es decir, ¿estás tú involucrado? ¿Estás tú leyendo diariamente la palabra de Dios? Porque nuestro deseo es que tú mires, sea más fuerte, conozcas la palabra de Dios, crezcas en la palabra de Dios, ames a Dios. Mira, eso es necesario para crecer en la voluntad de Dios, a la imagen de Dios. Si usted está ocupado en eso, usted va a crecer conscientemente. Pero yo quiero, amado hermano, en tercer lugar, el Salmo 130, versículo 3 al 4. Para nosotros vivir, como dice Proverbio 23, siempre en el temor a Dios. El Salmo 130 nos dice, versículo 3 y 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón para que seas temido. En ti hay perdón. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor? Cuando uno descubre que ese Dios santo, misericordioso
y poderoso, no tiene por inocente al culpable. No va a perdonar al culpable. No se va a olvidar de lo que el culpable hizo. Por eso dice el salmista, ¿quién puede mantenerse en pie delante de Dios? Meditando está el salmista aquí. Los pecados nuestros quitan. Los pecados nuestros nos alejan de una vida de relación con Dios, de una vida de amor con Dios. Sin embargo, tú y yo, para mantenernos en esa vida de piedad y de relación con Dios y creciendo, tú y yo siempre tenemos que estar confesando nuestros pecados. Tú y yo tenemos que alimentarnos de ese perdón de Dios. Dios perdona. Dios es misericordioso. El salmista está testificando que llenar su mente con la maravilla del perdón, que llenar su mente con el corazón bondadoso de Dios y cómo Él nos perdona, nos alienta, nos da un consuelo y una paz que produce en nuestro corazón temor reverente a Él. Temor reverente. Amado hermano, aliméntate continuamente con el medio que Dios utilizó para perdonarte. ¿A quién envió Dios para perdonar tus pecados? A su Hijo Jesucristo. Mira el gran perdón, el gran amor de Dios en Jesucristo. Piensa en eso. Piensa en que aunque tú y yo somos pecadores, Dios humilló a su Hijo para salvarnos. Alimenta tu corazón de esto. Alimenta tu alma de esto. Cristo es mi Salvador. Cristo me perdonó. Cristo murió por mis pecados. La respuesta de Dios a tu pecado es Jesucristo. Y el perdón que Él da a través de Jesucristo, Jesús echó sobre Él nuestros pecados. Jesús tomó sobre Él y cargó sobre Él en la cruz nuestros pecados. Jesús llevó la burla, el desprecio, la ira de Dios por tus pecados, de tus pecados. Medita en eso y entiende que de tal manera te amó Dios. Lo que tú estás viendo en la cruz del Calvario es el amor de Dios. Lo que tú estás contemplando en el juicio de Dios sobre su Hijo es la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Eso es necesario lo que tú pienses. Piensa en eso. Un siervo de Dios llamado Thomas Manton decía: el corazón es tímido ante un Dios que condena. El corazón es tímido ante un Dios que condena, pero se apega ante un Dios que perdona. Se apega ante un Dios que perdona. Y nada produce tanto temor de Dios como el tierno sentimiento de la bondad de Dios en Jesucristo. Nada engendra este temor de Dios como la tierna sensación de la bondad de Dios sanando, perdonando tus pecados. Cuando usted sabe y entiende que hizo mal, mire el amor de Dios en Jesucristo. Piensa que el Señor Jesucristo es la muestra del amor de Dios. Mira el juicio que Él recibió por tus pecados. Medita en eso. El Salmo 34:8 dice David: gustad y ved que es bueno Jehová. Gusta, como disfrútalo. Como cuando alguien toma un dulce de naranja, de guayaba. Qué sabroso. Qué bueno sabe. Sabe mucho a guayaba. Gusta, deleítate. Y mira que es bueno el Señor.
El Salmo 34:8 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Disfruta lo bueno que es el Señor y teme al Señor. Queridos hermanos, no creceremos en el temor de Dios si usted no medita en la obra de Cristo, si no piensas en el sacrificio de la cruz, si no ves que cuando tú pecas, Dios te perdona porque Él lo ha prometido a través de su Hijo, no hallarás fortaleza ni consuelo. Cuando un creyente peca y va delante de Dios en arrepentimiento, encuentra fortaleza, consolación en el perdón del Padre, en el perdón del Hijo, en el perdón del Espíritu Santo. Si quieres mantener el temor de Dios como una llama que se mantiene encendida, como un fuego que te llena, alimenta tu alma del perdón que Dios ha dado a través de Jesucristo. Por eso es tan importante que tú lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque los evangelios, ¿de quién te está hablando? De Jesucristo, sirviendo aquí. El evangelio mostrándote a Cristo en la cruz, el evangelio mostrándote a Cristo hablando a los fariseos, el evangelio, la palabra, mostrándote a Cristo. Querido hermano, medita en Cristo. En 1 Timoteo 1:13 dice el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él dice: yo fui un pecador, yo fui blasfemo, yo perseguí a la iglesia. Y tú pudieras decir: wow, pero Pablo sí fue malo. Pero Pablo no se quedaba en lo malo que él fue. Él miraba también al mismo tiempo a Cristo. Y la gracia abundante, el amor abundante. Eso es lo que dice 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La gracia de mi Señor fue más abundante en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está meditando, Pablo está pensando profundamente: wow, qué malo era yo, qué malo era mi pecado. Pero la gracia de Dios venció mi mal. El amor de Dios en Cristo Jesús venció al mal, a mi pecado. Le ganó, lo venció. Eso fortalecía al apóstol Pablo. Eso es lo que empujaba al apóstol Pablo a predicar la palabra. Eso movía al apóstol Pablo a buscar a los impíos. Muchos de nosotros no predicamos ni le hablamos a nadie de Cristo porque no estamos meditando en Cristo. No estamos meditando en lo que Cristo hizo por nosotros. Y si tú estás desconectado, si tú no estás leyendo la palabra, ¿cómo tú le vas a hablar a otros de la palabra? Hay una persona que se puede acercarte y decirte todo su problema. Ay, yo tengo tal problema, ay, mis hijos, mi esposo, mi esto y tengo tal cosa. Si tú no tienes la palabra en tu corazón, tú sabes lo que tú vas a terminar haciendo: quejándote igual que él. Ay, yo también. Ay, sí es verdad. Ay, es verdad que esto está duro. Ay, es verdad que eso está malo. Ay, yo también tuve problemas. Ay, a mí también se me murió. Y hasta tú vas a terminar llorando, igual que el impío. Pero cuando tú estás leyendo la palabra y tú estás pensando en Cristo, tú le dices: wow, es verdad que te han pasado muchas cosas, pero mira, hay esperanza en Cristo. Mira, hay esperanza y vida eterna en Cristo. Mira, hay perdón de pecados para ti. Sí,
has pasado por eso. Yo también pasé por eso, pero Cristo me salvó. Hermano, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, alimentándonos, como cuando tú te comes tu vaso de café, tus panes en la mañana, luego en la tarde tu tortilla con tus frijoles, con tu queso, y luego en la noche carne y cuántas cosas más. Hermana, aquí hay gente que se alimenta bien, ¿eh? Lo veo fuertecito a algunos de ustedes, tan fuerte. Hermano, aliméntese así de la palabra de Dios. Y su alma, su corazón va a estar fuerte. Y va a poder parar, tener dominio propio de su pecado. Pero también podrá predicar a otros. Aliméntese. ¿Cuánta tortilla usted se come? ¿Cuánta libra de frijol usted se come? Libra de carne usted se come. Coma así la palabra. Aliméntese. Escúchela. Hoy voy a escuchar un mensaje. Escuche diariamente un sermón de la palabra. Pero también léase diariamente un capítulo de la Biblia. Hay 24 horas para usted hacerlo. ¿Usted lo puede hacer? Busque los medios. Pastor, no tengo cómo hacerlo. Ayúdeme. Yo quiero hacerlo. Yo le voy a mandar el mensaje. El mensaje del domingo, ahí está predicado. Escúchelo otra vez. ¿Qué está leyendo? ¿Por dónde va la lectura? ¿Está haciendo devocionales? ¿Está leyendo algún libro? Es decir, ¿estás tú metido en la palabra? Amado hermano, mírate a ti mismo. Evalúate a ti mismo. Acuérdate cómo tú andabas en tus caminos. Y enfócate. Crece, aliméntate de la palabra. Y sobre todo de Cristo y del perdón de Dios. Mientras más tú meditas en lo que Dios hizo por ti, más agradecido, más agradecida vas a estar. Menos tiempo de queja vas a encontrar. Pero también yo quiero que veamos en cuarto lugar. Hemos visto en primer lugar, tú tienes que ser parte del nuevo pacto. ¿Eres tú un hijo de Dios, un creyente? Segundo lugar, tú tienes que estar leyendo la palabra, alimentándote de la palabra. En tercer lugar, tú tienes que crecer en el temor de Dios a través de meditar en el perdón que te han dado. Pero en cuarto lugar, tú tienes que meditar también. Tienes que conocer más la grandeza de Dios. En cuarto lugar, conoce más a tu Dios. Alimenta tu alma. No solamente del perdón de Dios, sino también de la majestad, de la grandeza de Dios. ¿Cuán grande es tu Dios? Con esto me refiero al carácter de Dios. En Apocalipsis 15:3, si usted lee conmigo allí, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 15:3, nos dice la palabra: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Hermanos, miren cómo el apóstol Juan dice: grandes, maravillosas son las obras de Dios. Él es el Todopoderoso. Justos, verdaderos son todos tus caminos. Miren cómo él habla del carácter de Dios. Miren cómo él habla de Dios. ¿Cómo es grande? ¿Cómo es el Señor? Grande, maravilloso. ¿Cómo son los caminos de Dios? Justos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Verdaderos, todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no te glorifica? ¿Quién? Viendo que tú eres grande,
poderoso y justo. ¿Quién no te temerá? Él pregunta eso. Querido hermano, si tú continúas conociendo a Dios, que Dios es grande, que es maravilloso, que es poderoso, que es justo, tú y yo, al alimentarnos de quién es Dios, cómo es Dios, creceremos en temor a Dios, reverenciaremos a Dios, honraremos a Dios, andaremos justamente como Él. Como Él. Vamos a querer ser como Él. De esta forma específica, Juan podía glorificar a Dios. Dios no solamente es Señor, Dios es tu Padre. Pero no solamente eso, Dios es también paciente, Dios es también manso. Cuando conocemos más del carácter de Dios, podemos orar de una manera mejor, podemos clamar a Él de una manera mejor, podemos buscar su rostro sabiendo quién es Él. Piensa en esto. Si usted sabe que Dios es santo, ¿cómo usted y yo nos atreveríamos, luego de pecar, de mentir o robar o engañar, a acercarnos a Dios si antes no confesamos nuestros pecados? Piénselo. Piensa en este ejemplo. Un hombre tiene problemas con su esposa. Discutieron. Está molesto. Sería sabio de ese hombre pedirle, mi amor, prepárame algo, si antes él no primero arregle el problema con su esposa. ¿No sería prudente que él tratara la situación con su esposa, se pidieran perdón y luego él pedir lo que necesitara? Igualmente la esposa. Los hijos a veces son rebeldes contra sus padres. ¿No debería primero el hijo resolver el problema con su papá o con su mamá? Antes de pedirle algo. Mami, préstame el carro. Que te preste el carro, pero tú a mí me ofendiste, me faltaste respeto. ¿Es un carro o es algo que tú me tienes que pedir antes que pedirme perdón? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que usted tiene que arreglar? El problema que usted tiene conmigo. Hermano, si nosotros conocemos que Dios es santo, vendríamos con nuestros pecados. Dios, aquí estamos con nuestros pecados. Pero ven acá. ¿Acaso su nombre no es santo? Si Él es santo, ¿por qué tú no te arrepientes de tu pecado primero? ¿Por qué tú no pides perdón? Fue como el hombre que me preguntó, ¿tú crees que Dios me bendiga? Y yo, que Dios te bendiga. En tu vida de adulterio y de pecado. Bendición, no, Dios no te va a bendecir. Dios no va a compartir tu pecado. Ahora, arrepiéntete. Confiesa tu pecado delante del Señor. Aliméntate de ese perdón de Dios. Gózate en conocer que Él es santo. Entiéndalo. Yo me encontré una vez con un señor que me dijo, mira, yo no voy a la iglesia porque yo he hecho muchas cosas malas. Óyeme, qué bueno que tú estás consciente de tu pecado, pero también sé consciente de esto. Dios es grande en misericordia. En vez de tú salir corriendo de la iglesia, es todo lo contrario. Ven a Cristo. Ven a través de Cristo. Cristo murió por tu pecado. Si tú le recibes a Él, Dios te perdona. Él sabía que Dios era santo, pero Él sabía que tampoco debía ser hipócrita. Diga, aquí estoy, Dios. Aquí estoy. No, Él no se quería acercar a Dios. Y dije, no, espérate. Es verdad que Él es santo. Es verdad que tú has pecado. Pero también es verdad que Él envió a su Hijo para perdonar pecados. ¿Cree en Él? Hay una puerta para el pecador. Conoce la grandeza de Dios. Conoce el carácter de Dios. Conoce mejor a tu Dios. Para que vivas mejor en el temor de Dios.
para que entiendas. Hay multitudes, naciones, grande cantidad de personas que viven sin conocer a Dios. Y por eso adoran ídolos, adoran imágenes, adoran figuras, hacen cosas perversísimas porque no saben que Dios es santo. No saben que Dios es tardo para airarse. El impío dice, no, pero dicen siempre que Jesucristo viene y nunca viene. Y yo le digo, mira, no confunda la paciencia de Dios. Dios es paciente contigo. El infierno hace tiempo que ya está preparado. Tu alma ya está condenada. Pero Dios te está dando tiempo para que tú te arrepientas. No te confundas, arrepiéntete. Mira su bondad, mira su misericordia, mira a Jesucristo muriendo en la cruz. Y entiende que ese es su amor y su paciencia. No te creas que Él se le olvidó tu vida de pecado. El infierno hace rato que está encendido, esperándote, con la boca abierta, para tragarte por la eternidad. Que Cristo no ha venido. ¿Tú sabes por qué no ha venido? Dándote un chancecito para que te arrepientas. Y se me queda mirando. Oh, es así la cosa, así son las cosas. Eso es paciencia, la misericordia del Señor. Hermano, mientras más conocemos a Dios, más entendemos por qué pasan las cosas. Más entendemos por qué suceden las cosas. Mientras más conocemos a Dios, mejor vivimos, agradando y glorificando a Dios. Mejor perseveramos. Queridos hermanos, nosotros debemos entender que Dios se está revelando por su palabra. Hay muy buena literatura que tú puedes leer. Es decir, que además de ver una buena Biblia y escuchar la Biblia, usted puede leer buena literatura cristiana por hombres de Dios que han meditado en la palabra y que han crecido en la palabra y que enseñan a otros. ¿Para qué? Para crecer en el temor a Dios. Por ejemplo, hay libros como Teología Sistemática que te habla del carácter de Dios, que te habla del significado de la obra de Cristo. La Teología Sistemática de Berkhof. Usted puede buscar ese librito y comenzar a leerlo poquito a poquito. Las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino. Usted toma ese librito, mire, apunte su nombre y léaselo poco a poco. Poco a poco. Esa fue una de las primeras cosas que mi pastor me lo dijo a mí. Mira, ¿tú quieres crecer? Lea teología. Lea teología. Además de su Biblia, lea teología. Léase las instituciones de Calvino. Comienza a leer teología sistemática. ¿Para qué? Para que tú comiences a ver enseñanzas que están aquí, que se te perdieron, pero te la dan de manera ordenada. Y tú aprendes, y tú conoces más a Dios. Hay muchos libros que te pueden ayudar a tú crecer más y más. Libros escritos por hombres de Dios. Hay libros, por ejemplo, dirigidos a jóvenes. La Crónica de Narnia. El Progreso del Peregrino. Son libritos sencillos que hablan de la vida cristiana en forma como si fuera una película, una novela, escrito por hombres de Dios para que los niños conozcan a Dios. Pero esas son cosas que usted y yo tenemos que conocer y tenemos que alimentarnos. Mientras el hombre y la mujer de Dios conoce más a su Dios, no es más vago, se esfuerza y aprovecha. Se esfuerza y aprovecha la oportunidad de las bendiciones y el cuidado del Señor. Miren, amados hermanos, que estoy añadiendo poco a poco elementos. Poco a poco elementos. Mantenerse en el temor de Dios no es fácil. Usted y yo conocemos a muchos cristianos que dicen ser cristianos. Lo dicen con la boca.
pero su vida dice otra cosa. Muchos cristianos que estuvieron en la iglesia durante un tiempo y ya no están en la iglesia adorando al Señor. ¿Cómo esa gente terminó en el mundo? ¿Cómo terminó en el mundo? Porque no crecieron en el temor de Dios. Porque mientras Dios estaba trabajando en el fruto del Espíritu, ellos estaban trabajando en las obras de la carne. Mientras Dios le dice, lee la Biblia, oye la Biblia, escucha el sermón de la palabra, ellos escuchaban la música del mundo y los chismes del mundo. Mientras Dios le dice, medita en la obra de Cristo, en el perdón de tus pecados, ellos mejor meditaban en los últimos disparates de la política, de la cosmopolita, el mundo, cómo está el mundo, cómo están las cosas. O no hacían nada tampoco. Mientras la Biblia me dice, conoce más, crece en el conocimiento de tu Dios, ellos crecían más bien en el conocimiento de la mundanalidad. Eran más mundanos. Queridos hermanos, el camino para crecer en el temor al Señor lo estamos aprendiendo. Añada más a su conocimiento del Señor. Que hemos dicho hasta ahora que usted tiene que conocer a Dios como su Salvador. A menos que tú no recibas a Cristo como tu Salvador, no vas a conocer nunca a Dios. 1, arrepiéntete, cree en Cristo. 2, necesitas entender la palabra de Cristo. Conocer la palabra de Cristo. Alimentarte la palabra de Cristo. Oír la palabra de Cristo. Leer la palabra de Cristo. Memorizarte la palabra de Cristo. Pensar, meditar la palabra de Cristo, en la Biblia. Y el que no sabe leer, tiene que aprender a leer. Para que lea la Biblia. Y el que sabe leer y que lee mal, lea más la Biblia. Lea más. Cada día lea más. Pero también hemos dicho en tercer lugar, crece en el temor de Dios. Crece en el perdón que te dieron. Crece en el amor de Dios a través de Cristo. Lee los evangelios para que conozca más a Cristo. Conoce más a Cristo. ¿Dónde murió Cristo? ¿Dónde nació Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Resucitó Cristo o se quedó en la tumba? ¿Tú sabes esa respuesta? Para saber esa respuesta tienes que leer los evangelios. Pero además de eso, usted tiene que también crecer más en quién es tu Dios. Crecer más en el conocimiento de Dios, en la majestad de Dios. Teología sistemática. Vamos a leer teología sistemática. A comprar un buen libro de teología sistemática. Y a leer una página diaria. Una lectura. Lectura de libros edificantes de teología. Libros cristianos que te ayuden a crecer. Miren lo que he ido añadiendo, He ido añadiendo poquito a poquito. La vida cristiana no es venir a la iglesia en la mañana y después desaparecerse. Y la Biblia cogiendo polvo en la casa. Muy bonita, porque no la usan. No es así. La vida cristiana, amados hermanos, no es estar dándole mente a todo lo que usted dejó en la casa. Es estar enfocado, concentrado en la obra del Señor. Es leer seriamente la palabra. Es amar a Dios, conocer su muerte y cómo resucitó y por mí, por ti. Amados hermanos, la vida cristiana es para hombres y mujeres de valor. Como ese siervo que leíamos, el siervo de Abraham. Él no está jugando. Usted no puede jugar a ser cristiano. Usted no puede jugar. Aquí hemos venido a enriquecernos, a llenarnos, a irnos con los bolsillos y los corazones llenos de la palabra de Dios. Con los bolsillos porque nos alimentamos. Ya le dije, Biblia, libro cristiano. Pastor, ¿dónde están los libros? Pastor, yo quiero mi libro. ¿Dónde está mi libro cristiano que usted dijo cada vez que lee el libro? Yo quiero leer un libro. Ahí yo lo tengo, los libros. Ya lo tengo, los libros.
Biblia, pastor, mi Biblia, se me acabó la Biblia, no tengo Biblia. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a escuchar los mensajes, los sermones. Hermanos, cada uno va a crecer si pone en práctica estas cosas, si las aplica a su vida, si las lleva a su casa. Cada día llevarlo a la práctica, cada día leer la Biblia, cada día escuchar sermón, cada día memorizar la palabra de Dios, cada día meditar la obra de Cristo. Él me perdonó. ¿Qué significa eso? Cada día conocer más a mi Padre Celestial, a la obra del Espíritu Santo, conocerlo más, profundizar más. Yo quiero más de Dios, más de Dios. Hermanos, hambre de Dios. Eso es lo que necesitamos en esta iglesia. Hambre, hambre, hambre de Dios, sed de Dios. ¿Tienes tú hambre? Ya van a ser casi las 12, ¿usted sabía? Usted debe tener ya una hambrita. De una tortilla, con su carne, con sus frijoles. Y qué bueno que tenga hambre. Pero amado hermano, tenga hambre de Dios, sed de Dios. Yo quiero verme una soda o un fresco porque hace calor y tengo sed, quiero agua. Hambre de Dios, sed de Dios tú necesitas. Comer, beber más de Dios, alimentarme más de Dios. Con eso tú vas a crecer. Porque Él ha dado su palabra para eso, su espíritu para eso. Si usted y yo queremos más del Señor, hay mucho más. Mucho más. No sea escaso. Busque más. Deme mi libro que yo voy a empezar a leer. No, que vamos a empezar el lunes un mes. Démela bien adelante, venga, yo lo voy a leer. Amadas hermanas, hermanos, en esto hay que ser diligentes. En conocer más del Señor. Yo quiero más del Señor. La gente no va a venir a Cristo, hermanos, hasta que no vean en ti una vida transformada. Mientras ellos sigan viendo la misma persona que hay en ti, que tú eres ahora, ellos no van a venir a Cristo. Ella me invita a que para la iglesia, pero mira, yo sé cómo ella vive, y cómo ella anda, y cómo él es, y cómo él hace, y qué es lo que él hace, y lo que ella hace. Yo lo sé. Cuando ellos vean que nuestras vidas son nuevas, transformadas, y que seguimos rejuveneciéndonos por la palabra, el poder de la palabra, hermanos, van a venir a ver qué se hace en esta iglesia. ¿Qué es lo que se hace en esa iglesia? Porque ahí se aman, ahí se cuidan, ahí se respetan, ahí se conoce la palabra. La gente de ahí, cuando llega ahí, es cambiada, es transformada. Nuestras vidas son el sermón, el mensaje que el mundo quiere oír y quiere ver. Eso es lo que es nuestra vida. Así que, amado hermano, como decíamos en el credo dominical, los de afuera no van a cambiar. Porque tú les digas que cambien. Ellos van a cambiar cuando vean el cambio en ti. Cuando ellos vean que tú eres creyente realmente. Y que las cosas del Señor para ti son serias, buenas, de bendición, de gozo, de alegría. ¿Y para dónde que tú vas, muchacha, tan elegante, tan bonita? A adorar a Dios. ¿Y por qué tú vas así? Porque yo a mi Dios le doy lo mejor. Hermano, y eso no es dinero, eso no es de que tiempo. Yo le doy el tiempo y el dinero a Dios. Eso es lo que te sobra. Dios quiere todo en tu vida, a ti completa o nada. Ese es el precio. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, aquí está. Cómala, bébala, báñese con ella, aliméntese con ella, vive en ella, lea libros. Que Dios nos conceda, amados hermanos, crecer, porque en nuestro crecimiento otros vendrán. La sequía espiritual en nuestra vida es porque no estamos creciendo. Amado hermano, esto es lo que tenemos que hacer para crecer. Así que crezcamos en el Señor, en el conocimiento del Señor, en el amor del Señor, en lo que hizo por nosotros. Conozcámoslos más y proclamemos esa verdad. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias te damos por
lo que tú nos ofreces, un conocimiento más amplio y grande de ti mismo. Danos más de ti. Danos un entendimiento más profundo de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Danos más de tu gracia abundante. Oh Padre, ayúdanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.